Es erróneo, es equivocado pensar que Dios castiga con este virus. No, definitivamente no, mis hermanos. Nosotros como iglesia, como cristianos católicos, no tenemos que tener esa idea, ese pensamiento equivocado de ver a Dios como un castigador, de ver a Dios que alguien vengativo. No. Al pensar de un Dios que nos castiga, es contrario al mensaje cristiano del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es amor. El Evangelio de Jesucristo es buena noticia. Por lo tanto, mis hermanos, Dios no castiga con esta enfermedad. El Evangelio de Jesús nos habla de un Dios que es nuestro Padre. El Padre, mis hermanos, que aparece en el Hijo pródigo. Es el Padre celestial que nos ama, que nos quiere y que está enamorado de ti, que está enamorado de mí, que está enamorado de nosotros, de sus hijos e hijas. Es el Padre de la parábola del Hijo pródigo, que cuando el Hijo se va y regresa, el Padre hace una gran fiesta, recibe a su Hijo con abrazo, con fiesta, se alegra por su Hijo. Ese es el Padre amoroso, ese es nuestro Padre celestial. Nunca va a desear cosas malas a sus hijos, mis hermanos. Mas alguien recurrirá de textos en el Antiguo Testamento, especialmente la historia del libro de Éxodo, donde nos habla de las plagas de Egipto. Y lo que hay que entender y afirmar es que en la Sagrada Escritura, mis hermanos, hay una evolución de la idea de Dios. Para nosotros lo esencial es y será siempre leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Esa es la clave para entender el Nuevo Testamento, mis hermanos en la fe. Hace más de 2000 años llega Jesús con su evangelio predicando un Dios de amor, un Dios de ternura. Y algo especial que queremos decirles en esta oportunidad: con Jesús se llega al final de un largo proceso de la imagen de un Dios en el Antiguo Testamento que castiga, que se enoja con su pueblo. Con Jesús en el Nuevo Testamento, Dios es amor. Con Jesús en el Nuevo Testamento, Dios es nuestro Padre, el Padre de la misericordia, el Padre que nos perdona, el Padre que nos abre su corazón, como la encontramos en la parábola del Hijo pródigo en San Lucas, en su capítulo 15, versículo 11, mis hermanos en la fe. Entonces, para nosotros, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre. Para nosotros, ¿quién es el Altísimo? Dios es amor. Y por lo tanto, Dios de ninguna manera nos va a enviar alguna cosa mala en este mundo. Dios no nos está castigando, mis hermanos en la fe. Mas alguien dirá: es que Dios nos mandó esta enfermedad, es que Dios nos está castigando porque hay mucha maldad en el mundo, mucho pecado en el mundo. Sí, lo 6 al 14 nos dice: pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, dice la palabra de Dios. Y Dios los trata como hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Versículo 9. Además, cuando nuestro Padre
Cuando nuestros padres, según la carne, nos corrigen, lo respetamos. No deberíamos someternos con mayor razón el Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corrigen sin ver allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a los que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero en el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Versículo 12. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie puede ver al Señor. Mis hermanos en la fe, aquí nos damos cuenta, el contexto de la palabra es que Dios no castiga, es que Dios nos corrige. ¿Saben por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama, entonces corrige a sus hijos. Como pasa aquí en esta tierra, en este mundo, los padres de familia corrigen al joven, corrigen a la señorita. ¿Saben por qué la corrigen? Es porque estos padres están enamorados de sus hijos, quieren siempre el bien a sus hijos, y por eso, mis hermanos, ellos la corrigen. Y así es nuestro Dios, el Padre Todopoderoso. Por eso debemos de distinguir cuidadosamente qué es lo mismo castigar que corregir. El castigo es un fin en sí y no tiene ni puede tener una finalidad que hacer sufrir. Es lo opuesto a cualquier forma de bondad y de amor. Eso es el castigo. La corrección, mis hermanos, es un medio. Es doloroso, pero es para obtener un fin posterior que siempre es positivo y gozoso. Por eso los padres corrigen a sus hijos. Los maestros corrigen a sus alumnos. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Dios no nos castiga. Jesús no castigó a los fariseos cuando les dijo que eran hipócritas, como tampoco castigó a Pedro cuando lo calificó de Satanás. No, en estos tantos casos Jesús nunca castigó. Jesús no actuó como castigador, sino como un corrector, del que solo pretende el bien y la dicha de aquellos a quienes corrige, mis hermanos. Entonces, una llamada a no desconfiar en la misericordia de Dios en este tiempo de pandemia, tiempo de incertidumbre, tiempo de confinamiento, tiempo de crisis, de desempleo, de dolor, de tristeza. Una llamada para todos nosotros como cristianos a no desconfiar en un Dios amoroso, en un Dios que tanto nos ama, mis hermanos, todos los días. Nos da el don de la vida, nos concede su divina providencia, nos bendice con nuestra familia, nos manda el sol, el aire, la lluvia,
Es un gran Dios de amor. Y por eso, en esta oportunidad, tú, joven, señorita, padre de familia, amigos en la fe, no hay que desconfiar jamás de la misericordia de un Dios de bondad. Un Dios que está enamorado de sus hijos, mis hermanos en la fe. Cuidado en estar dudando de la misericordia de Dios. Más bien, confiémonos en el amor grande de Dios, mis queridos televidentes, en esta oportunidad.